Hola gente, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar sobre biología, fisiología y el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Bien, este eje, ¿sí? Como el nombre lo dice, es tálamo, hipotálamo. Esto es la base del cerebro, el pedículo pituitario, ¿sí? Y esta es la adenohipófisis o glándula pituitaria. Bien, existen conexiones neuronales que van desde el tálamo hacia el hipotálamo y del tálamo que van a descender hasta la porción glandular, ¿sí? Adenohipófisis, que es la de adelante, que está hacia anterior, ¿bien? En donde se encuentran diferentes hormonas, ¿sí? Distintas hormonas. En este caso, vamos a hablar de la que estimularía este eje, ACTH, ¿bien? Adenocorticotrofina hormona, hormona adenocorticotrópica. Bien, entonces, dijimos, el tálamo estimularía al hipotálamo, el hipotálamo va a estimular a la glándula, a la adenohipófisis, y esta va a liberar al torrente sanguíneo, ¿sí? Lo que va a ser la ACTH. Pero ojo, cuidado, ¿sí? El hipotálamo va a liberar un péptido estimulante, ¿sí? Que es el CRH. ¿Bien? El CRH es el que va a estimular a la glándula. La glándula me va a liberar la CTH, va a ir al torrente sanguíneo y esta va a ir a la glándula adrenal. Si hacemos un corte transversal, ¿sí? De la glándula, vamos a tener lo que es médula médula adrenal y corteza adrenal. ¿Bien? La corteza se va a encontrar dividida en tres capas. La reticular, que va a sintetizar lo que son las hormonas sexuales. La glomerular, que va a sintetizar lo que es aldosterona. Y la fascicular, que va a liberar el cortisol. Entonces, ¿dónde va a hacer efecto la adenocorticotrofina? Bueno, en la capa fascicular. Bien, la fascicular, por supuesto, ¿sí? Va a sintetizar o liberar lo que es el cortisol. ¿Qué sería esto? Nada más ni nada menos que un glucocorticoide. Bien, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, conocer el eje, ¿sí? Y cómo se forma y qué es lo que va a favorecer a la dinámica de esta hormona. Dijimos, ¿sí? Hay algo muy importante que no hay que pasar por alto. La irrigación de la glándula, ¿sí? Va desde la periferia hacia el centro. Y el drenaje va desde la médula hacia la corteza, es decir, hacia la periferia. ¿Bien? Repito, la irrigación va hacia el centro y el drenaje de la misma va hacia la periferia. Ahora ustedes tendrían que preguntarse por qué es que yo hago hincapié en este detalle anatómico. Muy simple, porque ustedes ya saben que el cortisol, los glucocorticoides, derivan del anillo del ciclopentano pedrilofenantreno. Estos tienen receptores nucleares y citosólicos, ¿bien? Pero en el caso de el glucocorticoide, bien, va a estimular, va a generar la unión con receptores nucleares, ¿sí? Que estos se van a adjuntar a secuencias genómicas del ADN que son los enhancers. Estos enhancers van a estimular la síntesis proteica de hormonas, ¿bien? De enzimas, ¿sí? Síntesis proteicas de enzimas. Esto va a suceder acá en la glándula, pero no quiere decir
que los glucocorticoides no me vayan a estimular la síntesis, por ejemplo, de otras enzimas, por ejemplo, la de la glucogenogénesis, por ejemplo, en hígado. Bien, esta sería una de las funciones de los glucocorticoides. Por otro lado, vamos a terminar este cuento, ¿sí?, de lo que sería por qué el drenaje, la irrigación arterial y el drenaje venoso. Cuando la hormona cortisol llega a la glándula, a la corteza, estimulando la liberación de cortisol, el cortisol sigue el torrente sanguíneo, se capilariza, llega a la médula y en médula espinal estimula la síntesis de la fenil-etanolamina N-metiltransferasa, que es la enzima que va a transformar lo que es norepinefrina y epinefrina. Hay que tener en cuenta que son dos nombres alternativos. La norepinefrina es la noradrenalina, recuerden, y la epinefrina es la adrenalina. ¿Cómo me acuerdo yo? Epi está por arriba, nefrina de la nefrona, es decir, epinefrina estaría arriba del riñón. Eso es la adrenalina. La norepinefrina es la noradrenalina. ¿Bien? Entonces, cuando esto estimula a la enzima FEA, fenil-etanolamina N-metiltransferasa, fabrica adrenalina. ¿Bien? Y esta adrenalina, por el sistema venoso, va a terminar, por supuesto, en vena cava superior, desembocando en la aurícula derecha, ventrículo, y va a hacer el circuito hasta llegar a la arteria aorta y se va a liberar, obviamente, la adrenalina a todo el sistema. Pero ¿a dónde va a impactar? La adrenalina me va a aumentar la presión arterial, que esa es otra de las dinámicas de la misma. ¿Bien? Entonces, recuerden, va a favor de la adrenalina, ¿sí? Y el cortisol, hay que recordar que es un glucocorticoide, o sea que aumenta la glucosa circulante. ¿Bien? O sea que va a favor de todas las vías que van a formar glucosa. ¿Bien? Y también va a estimula la lipólisis. Paradójicamente, los glucocorticoides, al margen de estimular la lipólisis, aumentan el apetito. ¿Sí? Esto es por aumento de diferenciación de los adipocitos. ¿Sí? Esto es importantísimo y es clave. Otra de las funciones que tienen los glucocorticoides es que van a inhibir a la fosfolipasa A2. Ustedes ya conocen, o si no lo conocen, hay que recuperar ciertos conceptos, que el colesterol que se encuentra en las membranas plasmáticas, cuando la membrana plasmática es rota, ¿sí?, o degradada o desintegrada, se libera el cortisol e inmediatamente comienza la transformación a ácido araquidónico. El ácido araquidónico, esto es producido obviamente por la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2, ¿sí? El ácido araquidónico va a tomar dos vías. Una va a ser hacia la formación de la ciclooxigenasa, por la ciclooxigenasa me va a producir prostaglandinas, ¿sí? Y la lipoxigenasa, la LOX, me va a producir leucotrienos en otra de las vías que puede tomar el ácido araquidónico. Estos son los mediadores inflamatorios, es decir, son las citocinas que van a producir, las prostaglandinas van a producir rumor, tubor, dolor y calor. Es decir que cuando yo estoy inflamado por alguna infección, por algún corte, el glucocorticoide, ¿sí?, lo que hace normalmente en nuestro sistema al liberarlo es bloquear la fosfolipasa A2. Es decir, colesterol se transforma en ácido araquidónico, esto es por la fosfolipasa A2, y el ácido araquidónico va a tomar dos vías, la COX y la LOX. La LOX me va a producir los leucotrienos, ¿sí?, y la ciclooxigenasa me va a producir las prostaglandinas. Las prostaglandinas me van a producir rubor, tumor, dolor y calor, típico de la inflamación, y los leucotrienos me van a producir broncoespasmos. ¿Bien? Es decir, broncoconstricción. Entonces,
una de las dinámicas importantes es que el cortisol, los glucocorticoides, me van a bloquear la fosfolipasa 2, es decir, que no me van a permitir que se transforme el colesterol en ácido araquidónico. Por ende, voy a antiinflamarlo al paciente. Uno de los tratamientos, por ejemplo, que se está utilizando en los pacientes internados con COVID positivo, porque hay que antiinflamarlo y broncodilatarlo. Porque dijimos que si esto broncocontrae, hay que broncodilatar para que el paciente pueda recibir mayor volumen de aire, ¿sí?, por unidad de minuto. Entonces, dijimos, va a ser un antiinflamatorio, ¿sí?, por esta razón. Obviamente, la otra dinámica es que estimule la proteólisis, otra característica de los glucocorticoides. Y por último, también me va a generar, ¿sí?, un bloqueo desde el punto de vista en la médula ósea de las células inmunitarias. Es decir, que me va a bajar los glóbulos blancos el glucocorticoide. Y a su vez me va a bloquear lo que es, por último, el metabolismo del calcio. Es decir, que me va a descender los niveles de calcio. Lo cual, esto puede ser muy contraproducente en un paciente o una pacientita mujer que de repente esté con una menopausia. Si yo de repente le doy una terapia crónica con glucocorticoides, lo que voy a generar es que ese huesito se me haga más poroso y esté propenso a fracturas. Bien, rápido, corto, espero que les haya gustado. Ya hablaremos en otro video sobre otro eje. Pero recordar, ojo, me olvidaba, que esto, si el cortisol cae, las concentraciones de cortisol en sangre caen, son detectadas por el tálamo. Bien, esto formaría parte de lo que sería la dinámica o la fisiología del estrés. Bien, si el cortisol cae, bien, el tálamo lo recibe, a ver, vamos a ponerlo, cae la concentración de cortisol, entonces esto es detectado por el tálamo, entonces el tálamo estimula al hipotálamo, el hipotálamo estimula la glándula y la adenocorticotrofina estimula la corteza. ¿Se entiende? Ahora, cuando el cortisol es llevado a los valores normales, esto es inhibido. Entonces tenemos lo que sería los feedback de retroalimentación positiva y negativa. Positiva es cuando estimulo la glándula y negativa es cuando la concentración final se llevó a las concentraciones homeostáticas normales, ¿sí? Lo hago entre paréntesis porque cada paciente tiene sus valores normales, me los va a bloquear, volviendo todo a la normalidad. Espero que haya sido súper claro y que les haya gustado. Que tengan buen día.